Oficialmente, buenas noches, bienvenidos. El subárea de formación humanística les da la más cordial bienvenida hoy en el curso de tradición oral cultural de pueblos indígenas, el FH 205, que hemos estado trabajando durante este cuatrimestre aprendiendo un poquito de lo que los pueblos indígenas tienen tanto para compartir y tanto que han ido heredando a través de esa tradición oral, ¿verdad? Precisamente que es parte de lo que hemos ido aprendiendo en este cuatrimestre. Hoy nos acompañan entonces Francisco Sofeifa y Elvis Cornejo, que entonces dentro de los temas que tenemos pendientes del contenido del curso y además es parte vital dentro de los pueblos indígenas es el tema de la gastronomía y la parte de producción agrícola, ¿verdad? Por parte de estos pueblos que han sabido preservar, entre otras muchas tradiciones, la parte productiva y la parte de conservación de semillas y seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero entonces son temas que vamos a trabajar ahí. Ojalá que ustedes, estudiantes, ahorita y los que escuchen el video después o vean el video después, puedan también igual dejar comentarios y participar, hacer preguntas, ¿verdad? En el chat también se puede usar para eso, para que aprovechemos entonces este par de invitados de lujo que tenemos hoy. Presento a Francisco entonces primero para la parte formal y que entonces Francisco nos participe en su presentación. Don Francisco Azofeifa Cascante es ingeniero agrónomo, colaborador de UTN, profesor aquí en la sede. Actualmente es el coordinador del comité local de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz. Cuenta con gran experiencia en proyectos de desarrollo local y esta noche nos comparte una presentación titulada Agricultura y Gastronomía de Pueblos Indígenas. Entonces, para que vayan tomando nota de algunas cosas, ¿verdad? Okay. Para luego las preguntas, dijo Francisco, ¿verdad? Entonces, adelante. Sí, bueno, mucho gusto, buenas noches jóvenes y Elvis, Priscila, un gustazo estar acá con ustedes. Me alegra ver ahí nombres y caras conocidas de otros cursos en los que he compartido con ustedes también. Y un poquito más les voy a presentar y les voy a comentar alguna experiencia que pude generar en un montoncillo de años de andar ahí por territorios y conociendo comunidades y pueblos indígenas de Costa Rica y de algunos otros países de América Latina, por dicha. Entonces voy a compartirles una presentación, espero les agrade. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bueno, el tema que les voy a hablar yo es sobre el tema de la agricultura, principalmente en los pueblos indígenas. El compañero Elvis les va a hablar más sobre el tema de gastronomía, de un excelente trabajo de investigación que realizó. Y les comento que el trabajo, que la presentación que les hago es sobre un trabajo que elaboró el antropólogo Carlos Borges, que se ha dedicado a trabajar mucho en la zona de Talamanca, en Costa Rica, sobre los policultivos, la agricultura y la conservación de la naturaleza, y además adornado ahí con algunas fotografías recientes que tomó la socióloga Giselle Rodríguez, de aquí de San Carlos, que hace poco visitó esos territorios. Bueno, y nada más para ubicarnos un poco en aspectos históricos, recordemos que los pueblos originarios se consideraban cazadores y recolectores de frutos, plantas, hojas, raíces, desde hace unos 12.000 años antes de Cristo a los 2000 más o menos. Los primeros cultivos o la primera agricultura, que es generada principalmente por las mujeres como agricultoras, mientras los hombres iban de cacería o a recolectar, las mujeres inventaron, por decirlo así, la agricultura.
y de alguna manera la ganadería con algunos animales silvestres. Todo esto estamos hablando en épocas antes de Cristo. Luego se da un periodo donde los pueblos son muy igualitarios, en el caso de América, y así se consideran pueblos igualitarios, siempre hasta 300 años antes de Cristo. Y luego empieza la época de las aldeas con un cacique, o sea, con una estructura jerárquica de gobierno, desde los 500 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, más o menos en el año 1500. En el caso de Costa Rica, un poquito más tardío, como 1550, 1565. Recordemos que fue Costa Rica de los últimos países que tuvo incursiones españolas. Y en esa época, por lo que se conoce, por los estudios arqueológicos, era el consumo de tubérculos, frutas, aguacate, nances, el guapinol, la yuca, otros raíces como el ñame. De gran importancia el pejibaye, porque además del fruto se utilizaba para hacer bebidas, igual que el maíz. Y además el pejibaye tenía una ventaja, que la madera se utilizaba, además del palmito, el palmito del pejibaye. La madera del pejibaye se utiliza para los arcos y las flechas, por ejemplo. Algunas otras semillas y en la época más tardía el cacao. E incluso se menciona que se utilizó como moneda de intercambio. Hay que recordar que en la época de la colonia, desde este 1550 hasta 1821, se dio un periodo de esclavitud y de exterminio de los pueblos indígenas en América Latina, y en Costa Rica no fue ninguna excepción. Incluso todavía cercanos a 1860 se dieron grandes masacres, ya siendo Costa Rica independiente, de pueblos indígenas, sobre todo de los malecos. Bueno, también los bribri en Talamanca, todavía en el siglo pasado, 1910, 1920, con las compañías bananeras, se dio mucha muerte de población indígena. Y más o menos en 1956, que se crea la primera reserva indígena, y en 1977 con la ley indígena, que crea el resto de las reservas indígenas de Costa Rica. Según la imagen de arriba son malecos, y la de abajo son los pueblos noves, que en una fotografía actual. La agricultura como cultura de los pueblos, por eso se llama así, agricultura, es parte de las tradiciones, de las formas de sobrevivir, de alimentarse de los pueblos. Y con la colonización, con la invasión cultural que se dio de España y de los métodos de agricultura europeos, que nada tenían que ver con las condiciones tropicales ni ambientales, digamos, en general, de Costa Rica, las respuestas de los pueblos, este antropólogo Carlos Borges las clasifica primero como una resistencia para poder continuar con su propia cultura. Uno de los grupos aborígenes que más resistió fue casualmente los malecos. Ya entrada la independencia, todavía continuaban aislados. Para la campaña nacional de 1856 casi eran desconocidos para el resto de Costa Rica. Y en el caso de los bribris y todos los grupos que huyeron hacia el sur, en la cordillera de Talamanca. En los grupos aborígenes que existían aquí en San Carlos, que eran principalmente de origen huetar, también se refugiaron en esta zona que fue, digamos, conquistada por los no indígenas de forma muy tardía, pero luego fueron también
en muchos casos eliminados y capturados, se llevaron a Guanacaste, a Nicoya, y muchos de los indígenas de esta zona Huetar, que es San Carlos, fueron exportados como esclavos a las minas de Perú. Y el gran centro arqueológico que existe aquí cerca de Venecia, que se conoce como el sitio Cutris, aunque no está en Cutris, está aquí cerca de Venecia, hoy día está abandonado y rodeado por una finca piñera. También hay emergencia de nuevas culturas, se va modificando a través de la dominación y de la presencia de los españoles. Se da una hibridación cultural también, que es lo que ha sucedido principalmente en Costa Rica, y una dominación cultural con la degradación y la descomposición. En la foto inferior de la izquierda es una imagen, un dibujo de la captura y la ejecución de Pablo Presbere, que allá en los años de 1700 se rebeló, era resistencia para continuar con su cultura. Se rebeló contra los padres, los sacerdotes católicos y los españoles, el dominio español. En el centro está una hermosa imagen del último rey Drible, Antonio Saldaña, que también fue perseguido y posiblemente asesinado cuando se vio la invasión por las fincas bananeras, las compañías bananeras en la zona de Talamanca. Hay una foto reciente ahí en Cotobruz, territorio indígena. Esos son grupos nobres, lo que antes llamábamos equivocadamente guaymíes. La foto superior a la derecha es una imagen de grupos Malecu, que también anteriormente se les llamaba equivocadamente Huatuso. La agricultura en la actividad indígena es producto de toda esa transformación cultural. La agricultura en los territorios indígenas no es exactamente como existía antes de la llegada de los españoles. Por supuesto que ha sufrido grandes transformaciones, sobre todo una hibridación cultural. La que más existe actualmente es el policultivo permanente, que son muchos cultivos revueltos juntos, incluyendo árboles, frutales, hierbas, medicinales, de todo un poco, incluso animales, en un mismo terreno. Y lo que se hace es tratar de imitar el bosque para que haya un equilibrio y no necesite aplicar ningún tipo de agroquímicos. También en Costa Rica ha existido bastante, no solo por los pueblos indígenas, sino también por los grupos campesinos, que es el monocultivo temporal, que se ha dado sobre todo con la siembra de frijol tapado y algunas milpas de maíz, incluyendo en el Valle Central, sobre todo en los territorios indígenas de Quitilricí, Zapatón, que son huetares, los últimos huetares que quedan en el país, y en mucho menor medida en lo que es la agricultura itinerante, que era lo que se llamaba roza y quema, que era cortar el bosque o los grandes tacotales, quemarlos y sobre esas cenizas muy fértiles hacer una siembra. Después de esa cosecha se trasladaban a otra área de bosque para volver a hacer lo mismo y así iban rotando. Eso ya no existe en este país, en realidad, en esa forma, en esa dimensión, por la frontera agrícola que ya se ha ido terminando. Ya no existen áreas dentro de los territorios indígenas, inclusive con el problema de que la mayoría, cerca del 80% de los territorios indígenas, les han sido arrebatados de forma ilegal y están en manos de productores no indígenas. Aquí le pongo unas fotos de camino a Chinaquichá, que son territorio indígena,
pero es para que vean el contraste entre lo que son la agricultura no indígena de monocultivo, como un monocultivo de ganadería, o un monocultivo de café en la foto inferior. Luego, estas fotografías son en el Gran Pueblo, porque es una gran región, la del Térraba, que conocíamos como etnias teribes. Sin embargo, ellos actualmente se denominan como Brora. También hay del lado de Panamá, del lado de Cizaola, Yorquín, hay grupos teribes. Y es un poco para que vean imágenes de la forma en que viven actualmente. En la foto de la derecha lo que hay es el famoso frijolillo palo, o gandul, mezclado con una serie de otras plantas agrícolas que buscando ese equilibrio ecológico del policultivo. Estas otras son en el pueblo de Ujarrás, que es de la etnia Cabecar, solo para que vean algunas imágenes de la forma en que tan diferente como se cultiva. No son plantaciones con el mismo orden occidental, digamos, sino que llevan una lógica de una distribución de las plantas más al azar, más mezcladas, con el propósito de lograr un mejor equilibrio ambiental entre malezas, cultivos, plagas, enfermedades, y que se controlen por sí mismos, ¿verdad? Igual que como sucede en la selva o en el bosque tropical. Esta otra son de la comunidad de Salitre, es de la etnia Bribri, igual que este Salitre es en Buenos Aires de Punta Arenas. El otro gran territorio Bribri es en la zona de, casualmente, del poblado de Bribri, o lo que es Talamanca, en el lado caribe de Costa Rica. Es importante señalar, bueno, hay unas plantas de pejivalle y la mezcla también alrededor de las casas de cultivos, de árboles maderables. Y en la foto, en el centro superior, se ve la gran diversidad de uso de plantas, por ejemplo, para la elaboración de artesanías actuales, pero muchos son utensilios de uso cotidiano, como las canastas, los guacales, adornos como los collares o tejidos, donde se usa una gran infinidad de fibras y colorantes que existen en ese policultivo alrededor de las casas de los bribris en este caso. Luego aquí les presento unas fotografías de los diferentes poblados malecos, mal llamados anteriormente guatuzos, donde se da agricultura, digamos, bastante tradicional también, y modificada igual que los grupos campesinos no indígenas, como siembras de maíz, siembras de plátano, banano. Estos son potreros en la izquierda, a la izquierda de la foto superior, territorios que han sido recuperados por los indígenas, que eran antes potreros y ahora los están empezando a cultivar con plátanos para hacer esas mezclas de plantas. El uso de palmas para los techados, un montón de usos de árboles y de palmeras, de palmas no maderables en los diferentes territorios. En este caso, de los palenques de Tongibe, Margarita y El Sol en Guatuso, en la zona de Guatuso, en Cantón de Guatuso, perdón. La idea principal de los pueblos indígenas en términos de la agricultura es tratar de conservar el ambiente para conservar la cultura. Y ahí les pongo una imagen de los pueblos que quedan. Es muy importante el apoyar y colaborar en la medida de lo posible como universidad, con el caso de los
territorios indígenas y en nuestro caso en la región o está al norte o de la de la biosfera Agua y Paz, es lo único que nos queda es el territorio maleco, con el cual hemos venido trabajando desde los diferentes TCU, por ejemplo, y otros cursos, y una imagen de Cibú, como lo representaban esos pueblos. Bien, para finalizar, les voy a mostrar estas fotografías del lado de Talamanca. En la reserva indígena Quecoldi queda entre Cahuita y Puerto Viejo de Talamanca. Es bastante pequeña, pero existe un personaje que les quiero presentar. Es este señor que está a la derecha, Sebastián Hernández. Él es Bribri y trabaja en un proyecto de investigación sobre serpientes, como esta que está aquí en el centro. Él es el que monitorea en el día o en la noche, sale a buscar esta famosa serpiente. Es la serpiente venenosa más grande del continente americano, la que crece más. En este momento estoy tratando Matagüey, la famosa Matagüey, que no es tan peligrosa, bueno, es muy venenosa, pero no es tan agresiva como es algunas otras que existen aquí en esta zona de norte. Él es un experto cazador atrapador, porque no es que las mata, sino que las miden y las pesan. Les ponen un radiotransmisor para poderles darle seguimiento a un proyecto con una universidad de Estados Unidos. Es un poco para que vean el caso de algunos ciudadanos indígenas que tienen una gran experticia, son unos grandes expertos en el manejo de la biodiversidad. Además, él es el principal digamos, identificador de aves. Ellos tienen una torre que hicieron de madera en la parte más alta de Quecoldi. Es una torre de observación de aves migratorias. Esa zona, Quecoldi, la reserva, es el segundo lugar en el planeta con mayor paso de avifauna, de aves migratorias. Vienen del norte de Canadá, de Groenlandia inclusive, pasan por esta pequeña franja de Talamanca y se dirigen al sur, principalmente a Chile, en algunas zonas, para pasar el frío invierno del norte. Lo pasan en estas zonas más cálidas. Él se dedica a eso, al contarlas, cuántas hay en esa foto. Tiene que ser algo muy rápido porque se está moviendo, y sobre todo para identificarlas, porque son de muchas especies. Hay muchas mezclas de aves en este momento. Este es un excelente ejemplo de Sebastián. Lo pueden buscar ahí en Facebook. En esos dos proyectos siempre está sacando fotos de las culebras que se encuentra en la noche. Así es que si algún día quieren ir a hacer un tour por esa zona, les recomiendo a Sebastián. Esa era mi pequeña presentación que les tenía para esta noche. Así es que cualquier pregunta, bienvenidos. No, algún comentario también, muchachos, de parte de lo Sí, que puede nos ser. compartió Francisco, ¿verdad? Gilbert, adelante, Gilbert. Buenas noches, un placer acá estar con ustedes, primero que Gracias. nada. Y segundo, escuché por ahí que usted dijo esa carajada de que los Maleku, ¿verdad?, se les llamaba erróneamente Watusos. Ajá, correcto. Y yo siempre los he conocido por ese nombre. Me Ajá. gustaría como que ampliara un poquito más ese tema porque realmente estoy interesado en eso. Gracias. Con mucho gusto. Vea, desgraciadamente no solo sucedió aquí en el continente americano, sino que también sucedió en África, en Asia, en todos los sitios donde hubo colonización europea. Tenían
una gran dificultad para pronunciar los nombres de los lugares y de los grupos de humanos. Entonces, los no indígenas les inventaban un nombre a lo que a ellos se les ocurría. En este caso, los guatusos se les llamó así porque las primeras personas que los veían, según dicen, se les, digamos, usaban colorantes en la piel, que algunos creen que posiblemente era para protegerse de los zancudos o una parte de decoración simplemente, con colorantes rojizos. Entonces les parecían, como color caoba, les parecían a los animales la guatusa, que es un poco colorada. Ese es, por lo menos, la explicación que yo he escuchado, que he leído. Y, sin embargo, el nombre correcto es maleco, ¿verdad? Como ellos se denominan. Incluso creo que ahora nos puede ampliar más Elvis, que conoce mucho mejor el territorio maleco, que incluso los nombres de los palenques, Tongibe, Margarita, El Sol, se los impusieron. En el caso de, creo que de Margarita, no tiene nada que ver con población indígena, pero sí, esa sería la razón. Y así hay muchos casos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Acaba de tener 5 puntos Sí, para anotar. para anotarlo. Apúntelo, profe, apúntelo de una vez. Uy, uy. ¿Algún otro comentario o pregunta? Daniela, dicen que Daniela López habla mucho. David también, excelente alumno. No, hombre, profe, es que todo está tan claro que no hay preguntas. Bueno, Yo siempre meto la cuchara porque hay cosas que tal vez no pregunta, pero que uno a partir de las fotos que usted nos comparte, es decir, casi que en todas hay chiquitos, hay niños, ¿verdad? Involucrados. Entonces, parte de la responsabilidad o del contenido del curso tiene un nombre largo: tradición oral, literatura, arte y culturas aborígenes de Costa Rica. Busca rescatar esa tradición oral, el que el abuelo le dijo al hijo y el hijo le dijo al nieto, para rescatar mucho estas costumbres y mucho estas prácticas, ahora, bueno, el día de hoy con respecto al tema de agricultura. Pero mucho se refleja en esas fotos. A mí me llama la atención ver el montón de chiquillos ahí, ahora los últimos con los pejibayes, ¿verdad? Siempre hay chiquitos ahí pendientes, aportando en la pesca también, o destazando los bichos inclusive, ¿verdad? Que uno no está tan acostumbrado, y los indígenas tienen esas facilidades, porque además tienen como cierta conexión con algunos recursos, ¿verdad? De la tierra. bueno, una experiencia de vida muy diferente a la nuestra, ¿verdad? A mí me tocó estar ahí en el cerro el observatorio de aves en Quecolí, y así estábamos trabajando, nos cogió tarde, como las 6:30 de la tarde, y ya estaba muy oscuro, más que va uno debajo del bosque, y uno de estos muchachos nos dijo, bueno, bajemos ya para que no lleguen muy de noche. Pero él iba entre el bosque, entre la selva, caminando rápido, y uno oscuras, yo oscuras, iba realmente aterrorizado de ver a que le majaba una terciopelo o una de esas famosas matagüey. Y ellos con esa gran habilidad, a veces hasta en sandalias, con un manejo mucho más grande, para poderse movilizar en un sitio de eso. E incluso para el mismo manejo con los ríos, ¿verdad? El idioma es muy importante. A mí la hermana de este señor me contaba que ella de niña en la escuela en Salamanca le decían, mire, por favor, no hable en bribri. No hable en bribri, porque usted, si sigue hablando en bribri, va a seguir siendo india. Y si mejor hable en español, para que por lo menos sea campesino. Sea una campesina, porque ser indio es una ofensa. Era como lo peor. Que le digan a usted, mire, no sea indio, es como que le digan, no sea ignorante, no sea atrasado, porque a ese punto llegamos a menospreciar a nuestros ciudadanos de lujo, que deberían ser los pueblos aborígenes
de cada territorio, ¿verdad? De cada país. Sí, muy importante ahora que las escuelas en los territorios indígenas tienen que tener maestros que hablen su propio idioma, como pasa aquí en Guatuso, que ahora, por dicha, en las escuelas se están enseñando de nuevo a conversar el maleco. Gracias. Bueno, gracias Francisco. Voy a presentar a Elvis entonces, aprovechando de una vez la introducción. Elvis Cornejo Venegas es sociólogo, investigador y extensionista del Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo del CITEP de la UNED. Es colaborador en UTN también, ¿verdad? Por suerte lo tenemos en el área de recursos humanos, en la carrera de recursos humanos. Es miembro también de la Fundación Abuela Ecológica y parte de lo que se refleja mucho en sus experiencias es proyectos en rescate de semillas y proyectos en tema de gastronomía en la zona norte, ¿verdad? Y específicamente con el territorio maleco, pero en otros puntos de la región también. Y Elvis nos va a compartir un poco sobre su experiencia, ¿verdad? La elaboración del recetario gastronómico maleco, que fue producto de una beca taller, ¿verdad? Con Jenny Lacayo, que es una indígena maleco, ¿verdad? Entonces, Elvis, más bien, bienvenido y ojalá que los chiquillos también le pregunten a usted muchas cosas. Muchísimas gracias, Priscila. ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? Ajá. Sí, me avisa más bien cuando necesita pasar las imágenes. Van así de 2 en 2. Excelente. Muchísimas gracias, Priscila. Realmente agradecer muchísimo el espacio en este importante curso. Realmente me halaga poder ser parte de este cierre de cuatrimestre, desearles muchísimo éxito a toda la comunidad estudiantil. Muchos saludos también a don Francisco, que admiro muchísimo y me alegra poder compartir estos espacios en estos temas que son vitales y de alta relevancia. Costa Rica, ¿verdad? La entendemos y ha sido algo de decretos de gobiernos recientes que se reconozca que es un país pluricultural, ¿verdad? Costa Rica es un país con una historia milenaria y precisamente las culturas vivas, en este caso los pueblos y territorios indígenas. Costa Rica tiene 8 pueblos en 24 territorios y son pueblos que todavía mantienen viva su tradición alimentaria, el idioma, la lengua, prácticas tradicionales, actividades artesanales, médicas, infinidades de cosas que tienen que ver precisamente con su cotidianidad y con su modo de vida. Prácticas relacionadas con la pesca, prácticas relacionadas con los tejidos, prácticas relacionadas con la cerámica, una infinidad de actividades. Y pues yo con la comunidad maleco, yo soy de acá de la zona de San Carlos, he tenido una relación bastante cercana, tuve la oportunidad de desarrollar una tesis de maestría en el área de los derechos humanos y precisamente estaba relacionada con prácticas tradicionales, con prácticas culturales y de cómo el pueblo maleco puede ser parte de la gestión participativa de territorios que en su momento fueron ancestrales y sagrados, como es el caso de las lagunas de Caño Negro, y que hoy en día por decretos internacionales, por limítrofes, por situaciones de fronteras que ha creado el hombre, ¿verdad? El hombre no indígena, convencionalismos que se han hecho, se les ha presentado grandes dificultades a la etnia, al pueblo indígena maleco de poder accesar a esas tierras y a esas áreas de laguna tan importantes, como se los repito, eran zonas sagradas, zonas en donde no vivían permanentemente, pero sí visitaban. Y eso es parte de la territorialidad, es parte de la cultura, de la amplitud, ¿verdad? La cultura está encarnada en la tierra, en el territorio. El caso de la zona de Caño Negro es un caso particular. Igualmente podríamos hablar de las cavernas de Venado o de la zona de Río Celeste, Volcán Tenorio, etcétera, porque verdaderamente el pueblo maleco en extensión territorial, como antes lo mencionó don Francisco, hoy en día ellos viven en 3 palenques, el Sol, el Margarita y el Tongibe. Cuando usted va en la pista que va para Guatuso, esa carretera atraviesa el pueblo maleco, atraviesa el Palenque Sol
Y eso es el territorio que a ellos les quedó. Actualmente se están dando luchas y reivindicaciones importantes por recuperación de tierras legítimas de la población maleco, circunscrita según la ley, ¿no?, de los años 70, o sea, es el territorio que dice el Estado que le pertenece como reserva. Entonces ellos están haciendo recuperación de ese territorio que está circunscrito como reserva. Pero en la antigüedad y en estos años, en estos otros tiempos, los malecos vivieron a lo largo de toda la cuenca del Río Frío. Entonces, la cuenca del Río Frío la identificamos más o menos desde el lago Cóter, desde las partes faldas del volcán Tenorio, hasta prácticamente la desembocadura del Río Frío en el lago de Nicaragua. Entonces, un territorio bastante extenso, toda la zona de Guatuso, buena parte del área también que comprende la zona de Upala, buena parte de lo que es el cantón de los Chiles, era parte del territorio histórico maleco. Y bueno, aquí mencionando un poco la experiencia de este documento fue producto de las relaciones entre la institución y la comunidad. En este caso nos vinculamos la UNED, el Consejo Nacional de Rectores. En aquel momento teníamos proyectos o de lo que se denomina todavía regionalización universitaria, y entonces en conjunto con la Dirección de Cultura, becas, taller del Ministerio de Cultura, se logró llevar a buen camino este documento. La propuesta la hizo una compañera indígena, que es Jenny Lacayo Elizondo. Ella es una persona muy vinculada a los desarrollos comunales, a participación política, incidencia de la mujer, pero también en este tema que tiene que ver propiamente con las raíces culturales de la comunidad. Entonces ella tenía un interés importante en que rescatar y poner en el papel mucho de lo que se habla, mucho de lo que se dice. El idioma se transmite de forma oral, las leyendas se transmiten de forma oral, las recetas, la cocina, ir de pesca, conocer el bosque, todo eso es parte de la tradición oral. Entonces esto fue también una recuperación a través de testimonios, a través de actividades prácticas. Fuimos haciendo registro fotográfico y creamos este documento por allá entre el periodo 2012-2013. Ahí están los nombres de todas las personas que estuvieron apoyando en su momento. Y esas imágenes muestran un poquito ahí. Lo que tenemos es un racimo de plátanos, tenemos un jícaro, tenemos la poza y el rancho al fondo, ¿verdad? Un estanque que normalmente ahí hay peces y tortugas. Tenemos ahí una palangana con maíz, y a la izquierda hay una olla haciendo un cocimiento de semilla de cóbano que se utiliza, queda parecido a la yuca, y eso es excelente carnada para poner en anzuelo y hacer pesca en los ríos. Entonces podemos ir pasando, Priscila, vamos a ir mostrando algunas cosas. Ustedes van a tener este documento, entonces ahí van a poderlo leer con mayor detenimiento, en donde se hace una semblanza, una presentación sobre la importancia de la gastronomía en la comunidad indígena. O sea, si hay elementos que realmente marcan los patrones culturales de cualquier pueblo. Uno es la lengua, su espiritualidad, sus prácticas culturales, pero sobre todo la tradición alimentaria marca muchísimo. Entonces, ahí vemos a Jenny, precisamente. Ella es la chica con la que se hizo todo el proceso de investigación. Es una investigación con un enfoque de gestión cultural participativo, en donde nos sumergimos en la comunidad, hablamos con los informantes, hacemos registro, participábamos de las actividades, todo con su consentimiento previo, ¿verdad? Con todo lo que implicaba llegar a la intimidad del hogar, ¿verdad?, de diferentes familias de la comunidad maleco en los 3 palenques, y poder tener una cercanía precisamente con algo tan fundamental como lo es la dieta, lo que come, lo que aprecia, lo que más gusta, lo que es parte de la nutrición del indígena, en este caso del pueblo maleco. Algo importante, y bien lo señaló don Francisco, los malecos no entraron nunca en contacto con los españoles. Los malecos fueron abordados más o menos allá por el año 1700, 1800, ¿verdad? Siglo XVI, XVII, en donde ya se empiezan a dar incursiones por el río San Juan por parte de grupos de navegantes
todo el tema que tenía que ver con la explotación del árbol de hule es parte también de la historia trágica de los malecos, porque subiendo por el río San Juan empezaron a entrar al río Sarapiquí, al río San Carlos. Cuando entraron por el río Frío, ahí había mucho árbol de hule. Ese árbol se explotaba fuertemente en esa época, precisamente 1880, 1890, 1900, porque en las costas de Nicaragua estaban los grandes barcos que compraban el hule para la floreciente industria de los cauchos y de las llantas en el norte, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces hay toda una presión sobre los bosques y sobre los ecosistemas viparios, en este caso de los ríos, de estas grandes cuencas de la vertiente norte de Costa Rica, que son los ríos Fríos, Sarapiquí, San Carlos, río Zapote. Y pues en el río Frío era donde vivían los malecos. Los malecos eran un pueblo de los ríos, navegantes, con grandes habilidades, con grandes destrezas, vivían entre los humedales. Estas zonas eran ampliamente exuberantes de naturaleza todavía en aquellos años, todavía entrando el siglo XX. No habían caminos para esa zona. Por ejemplo, el primer camino a Guatuso terrestre es el camino que entra desde Tilarán por Nuevo Arenal, lo que actualmente es Nuevo Arenal, pasando por el lago Cotter. No existía un camino, por ejemplo, de San Carlos a Guatuso hasta años posteriores, en pleno siglo XX. Entonces veamos el nivel de dificultad de acceso, pero los malecos se movilizaban por los ríos, por las lagunas, en esos ecosistemas. Entonces eran gente del río, ¿verdad? Entonces este recetario precisamente inicia con una clasificación o con una pequeña clasificación que tiene que ver con pescados. Ahí vienen las recetas de los platos que son más emblemáticos o más reconocidos simbólicamente. A él le gusta, al indígena le gusta comer el pescado de río y no le echan ni siquiera sal, chicos. Ahí la preparación básicamente es un pescado limpio, de escamas, pelado. Puede ser que se limpió con limón. Y en esta receta, que es muy tradicional de ellos, que es la mafuriseca, es precisamente un plato en donde el pescado se envuelve en hoja de anís de estrella, que es una variedad de arbusto y crece bastante, podría ser también considerado un árbol por la altura que puede llegar a tener. Tiene una hoja que tiene un cierto olor dulce, y después se envuelve en otra hoja de bijagua, que es un tipo como de lo que llaman platanilla, y se echa al fuego, ¿verdad? Entonces es un plato muy degustado. Por ejemplo, ahí está precisamente la fotografía donde está envuelto y puesto en un fogón. También gustan mucho del pescado básicamente ahumado, como está en la imagen de abajo, que es un pescado que, recordemos, o sea, el pueblo maleco hasta recientemente, digamos hace unos 30, 40 años, tienen electricidad. Las dificultades que siempre han vivido los pueblos indígenas, las situaciones de abandono, de despojo, de estar al margen muchas veces. Recordemos que hasta 1990 el indígena en Costa Rica no tenía ni siquiera cédula. Entonces, todos estos procesos del mantenimiento de las carnes, de las comidas, los pescados ahumados pueden durar meses. Están puestos al humo del fogón, están en la salazón. Entonces las carnes se pueden conservar muy bien, específicamente carne como el cerdo, como el tepezcuintle, como en este caso los pescados que ellos apetecen muchísimo. También se menciona la sopa de pescado ahumado, que es otro platillo que ellos aprecian muchísimo. Entonces entenderán ustedes que para el maleco o para el pueblo maleco, la vida relacionada con los ríos es fundamental. La relación bosque, ríos, alimentación, derecho humano a la alimentación, derecho a gozar también de un ecosistema, de un medio ambiente sano para poder tener su reproducción cultural como pueblo, como comunidad. Después se menciona propiamente lo que tiene que ver con cultivos y la relación con el bosque, porque precisamente, y como bien lo mencionó don Francisco antes, todo el surgimiento de la agricultura, las semillas no surgieron de la nada en medio de un campo vacío. Las semillas fueron domesticadas del bosque y fueron paulatinamente y con el paso de los años convirtiéndose en especies claramente manejadas, ¿verdad? Como el ser humano aprendió y domesticó el fuego, así lo hizo también con las plantas. Por poner ejemplos,
los bananos, los plátanos, por poner ejemplos, el maíz, por poner ejemplos, el tabaco, por poner ejemplos, la piña, pejibaye y diferentes cultivos, la yuca, que eran cultivos que existían en forma silvestre dentro de los bosques y que fueron posteriormente siendo trabajados de una forma que hacen parte de la tradición alimentaria, en este caso del Maleku. Aquí se van mencionando y mostrando imágenes de diferentes plantas y el uso que estas tienen, ¿verdad? Por ejemplo, esto que se menciona aquí, el catujo, que es como un tipo la gente la relaciona como con un tipo de platanilla, y es en este caso el fruto de esta planta, ¿verdad? Que es sumamente apreciado, el catujo. Abajo está el jurón, que es también similar, parece como una palmerita, y de esto comen la florescencia, que es bastante apetecida por ellos, la flor o el palmito que tiene el jurón. Esto es similar a lo que conocemos nosotros como pacaya. Hay un pueblo incluso que se llama Pacayas allá en Cartago, y entonces en Maleco es muy apreciado tanto el catujo como el jurón. Posteriormente, ahí sale la señora Olivia, que es indígena, una mayor de allá del Palenque Tonjibe, mostrándonos semillas de algo similar al cacao, pero no es cacao, es pataste. El pataste es un árbol, pensaríamos los que hemos estado viendo los frutos, conociendo cómo la gente lo aprecia, porque Maleco se aprecia muchísimo el cacao, pero en este caso el pataste es como un ancestro del cacao, es un fruto similar, un árbol mucho más grande, y las semillas son muy apreciadas porque las tuestan y las comen con un sabor bastante similar al maní, como a una almendra, un maní. Entonces ahí se están mostrando cómo las semillas son tostadas, ahumadas, y se comen de esa forma muy apetecido. Ahí tenemos otra planta que es el cúctin, ¿verdad? A la cual también dice que se cocina y se pueden hacer incluso asados y a las brasas. Esa planta también contiene un palmito que es muy apetecido. Podemos continuar. Ahora llegamos a otro apartado que son en este caso bebidas, y bebidas relacionadas con cultivos, con frutos y con productos que están siempre relacionados con el bosque y con la agricultura. Muchas de estas bebidas son preparadas a lo interno en el seno de las familias. Vale decir que la mujer lleva el bastión en mucho de lo que tiene que ver actividades de recolección de alimentos, de pesca. Incluso las mujeres participan mucho en estas actividades, y pues, por supuesto que entonces el ámbito del mundo de lo gastronómico y de la preparación de los alimentos es un conocimiento que lo manejan ampliamente las mujeres. El plátano es una bebida por excelencia. En Maleku, en los 8 pueblos y territorios indígenas de Costa Rica, el plátano es un alimento fundamental. Incluso del plátano se puede preparar bebidas como la chicha, que es pueden haber chichas bastante fuertes hechas a partir de plátano, pero en este caso la bebida que aquí reconocemos en el recetario es la machaca, que es una bebida hecha a partir de plátanos bien cocidos en el fuego y que después son como hechos un puré, batidos prácticamente, y eso era prácticamente una bebida para los niños. Ya niños de pocos meses ya se les empezaba a acostumbrar en el beber y en el consumir machaca, porque el Maleku no bebía leche de vaca, como normalmente a todos nosotros nos han educado dándonos leche de vaca. El Maleku no toma leche de vaca, bebe machaca. Y oigan esto, nunca ha tenido ningún padecimiento, ninguna deficiencia, que el calcio, todas estas cosas que siempre se relacionan con el consumo de la leche. En el pueblo Maleku no es costumbre el consumo de leche de vaca. La bebida que tradicionalmente los niños consumen es machaca de plátanos. Otra bebida muy, muy respetada, muy reconocida, sagrada inclusive, es el cajuli, que es la bebida a partir de cacao. Y por eso el cacao también es importantísimo, y ahí viene pues toda esa preparación que se hace
ese chocolate de cacao, esa bebida sagrada para los malecos, dice ahí, es símbolo de purificación. Ahí viene la receta, dice que se recolecta el cacao, se obtienen las semillas de los frutos frescos, se ponen a secar al sol o en un tapesco, ahumándolo a las brasas, y cuando están secas las semillas, estas se tuestan, se muelen y está listo para consumir. Si ellos no bebían leche, no iban a hacer tampoco el cacao en leche. Se entiende que entonces el cacao se hace en agua y se toma y es sumamente delicioso. Y ahí salen algunas imágenes de frutos maduros de cacao. Igualmente el pejibaye, otra bebida de la cual se prepara una sabrosa refresco en este caso. Valga decir que el pejibaye también puede ser utilizado con usos artesanales, de construcción, las maderas, como lo mencionó antes don Francisco, es muy apreciada en la confección, por ejemplo, de arcos, de flechas, de cuchillos, de utensilios artesanales, de abalorios y otros elementos de decoración. Pero en este caso el pejibaye también se consume de una forma muy amena como bebida. Ahí está también la receta y ustedes van a tener eso también a la mano, compañeros y compañeras. No nos podía faltar el maíz, que es como uno de los elementos centrales en la gastronomía de los pueblos indígenas de toda América, ¿no? El maíz, básicamente desde México hasta la Patagonia, tiene una preponderancia y una relevancia significativa en términos alimentarios. Y aquí lo incluimos dentro de las bebidas y celebrando la confección de lo que es la chicha. Entonces, incluso ahí en la imagen se ven algunas personas malecos bebiendo chicha alegremente en los famosos festivales culturales malecos, y ahí viene toda la descripción. Normalmente la chicha se puede mezclar con dulce, con azúcar. En la forma más tradicional incluso se hace con piña, porque históricamente no existía el azúcar ni la caña en América, ¿verdad? Existía el maíz se fermentaba, llevaba todo su proceso, pero entonces la mezcla se hacía con piña para que ésta aportara el azúcar, la fructuosa, que generaba el acelerar el proceso de fermentación. Actualmente es muy tradicional que se utilice tapa de dulce. Y para cerrar este apartado de bebidas está la yuca. Muy reconocido también en muchos pueblos rurales, en comunidades campesinas, no indígenas, que la yuca es consumida en una bebida. Y aquí pues claramente está, indica que la yuca es cocinada sin sal y se hace el mismo proceso que en el caso del pejibaye, que tenía que ver con cocinarlo bien hervido, y esta bebida después es a partir de que se estripa y se muele y se hace como un licuado manual, se obtiene una bebida bastante apetitosa de yuca. Venían otras secciones, en este caso hablamos de plantas de diferentes naturalezas tradicionales, arbustivas, plantas medicinales, aromáticas. Ahí tenemos en el detalle la flor del guaitil. Este es un arbolito muy querido, digamos, es un árbol de ornamento, es un árbol que es muy hermoso en épocas entre el periodo seco y el periodo de invierno. Él florea, es un árbol que da un aroma bastante llamativo. Los frutos se utilizan también para hacer como decoración en la piel de forma temporal, por decirlo así, como tatuajes temporales con el fruto del guaitil, pero en este caso estamos hablando de las hojas y de la corteza del árbol que se utiliza para tratamiento de hongos en los pies. Vean ustedes qué importante. Entonces ahí viene toda la descripción sobre cómo corteza del árbol de guaitil raspado puede utilizar para tratamientos, en este caso de hongos en los pies. Continuemos. Esta albahaca que aparece acá es conocida como albahaca silvestre. Otra gente dice que es clavo de olor. Tiene una serie de connotaciones porque la planta sí es muy aromática. Y pues sí, le llaman
albahaca tradicional, esa es la albahaca que consumen ahí en Pueblo Malé. Incluso hacen algunos refrescos, por ejemplo, jugos de naranja o de limón, y se les puede agregar albahaca para que le dé un sabor un poquito fresco y diferente. Acá habla de que los baños hechos con agua de esta albahaca se utiliza para mujeres embarazadas, con el fin de que el parto pudiera ser rápido y tranquilo. Igualmente se le hacía baños al niño recién nacido o a la niña recién nacida con esta agua de albahaca. Vean qué interesante, es una planta que no crece más de 40 centímetros, bastante aromática. Después viene el árbol de jícaro, ¿verdad? Lo que conocemos como jícara, jícaro, jicarito. En países como en Nicaragua se consume la semilla de jícaro, se hace refresco de la semilla de jícaro. Acá no, el pueblo maleco no consume la semilla del jícaro en este sentido, pero sí soazan las flores, se les exprime el agua, se suelta, esta se recoge cuidadosamente y se aplica para problemas de dolores de oído. Vean qué importante, compañeros y compañeras. Esto es la etnomedicina, esto es la etnobotánica, esto es el conocimiento precisamente de sabiduría indígena transmitido y registrado, y que son parte de las de la medicina tradicional que utiliza hoy en día todavía la comunidad malé. Entonces, las jícaras sí son muy utilizadas para hacer artesanías preciosas, labradas, pintadas. La semilla, irónica y curiosamente, no es consumida. Como lo vuelvo a indicar, en el país vecino, en Nicaragua, es muy común el hacer refresco de semilla de jícaro. Aquí en Costa Rica se ve muy poco el consumo de la semilla, pero el maleco sí utiliza la flor, utiliza tanto el fruto, ¿verdad? Que es la jícara para fines tradicionales, o como utensilio en el hogar, ¿verdad? Es el guacal con el que usted saca el agua, con el que utiliza como recipiente, como vaso. Pero las flores, en este caso de la jícara, se utilizan para el tratamiento de los oídos. Hay otras plantas como el sulfatillo, la semilla de aguacate es interesante, ahí está la semilla de aguacate, se utiliza para problemas de muelas, de dientes, ayuda a sanar, se hierven las semillas de aguacate y se hacen enjuagues con el agua. Incluso dice que no solo es tan eficaz el remedio que no solo cura el dolor, sino que si la pieza está en muy mal estado, ayuda a que esa pieza caiga. O sea, si está muy mal el asunto, más bien el remedio lo que hace es eliminar. Y pues ahí vienen otras plantas como el sobillo. Ajá. Y continuaba en la otra página, por ejemplo, el hombre grande, que es tan conocido, ¿verdad? Eso, siempre que oímos hablar, por ejemplo, de las plantas medicinales, no se nos puede olvidar el hombre grande, que es un arbusto, ¿verdad? En este caso, se utiliza para dolores de estómago, para fiebres y ayuda a combatir diabetes y problemas de azúcar. El madero negro y el zaragundí, ahí ese es un detalle en la fotografía de la flor del madero negro, que todavía no hace unas 3 décadas era común que las familias en campo, en zonas rurales, se consumía la floración, la flor del madero negro, por ejemplo, con huevo o en otras formas que se puedan consumir, y son bastante nutritivas y hoy en día prácticamente reconocidas como un alimento olvidado. En Malecu todavía se aprecia muchísimo la flor del madero negro. Aquí indica también que tanto el madero negro como el zaragundí se utiliza para problemas de la piel, alergias y otros problemas, por ejemplo, como la varicela. Vean ustedes qué importante para el tratamiento de la piel. De ahí en adelante ya no vienen más, digamos, recetas o presentación de alimentos, sino que más viene toda una descripción de la comunidad, datos que ustedes van a poder tener ahí a mano, contexto histórico sobre la situación de luchas en la recuperación de tierras, ese mapa que aparece ahí, que es parte de los trabajos
del etnogeógrafo Castillo, por allá en el 2005, que hizo toda una recuperación territorial. Ese mapa más o menos ilustra, vean el detalle, esa es la cuenca del Río Frío y áreas aledañas que más o menos nos pueden perfilar lo que era el territorio ancestral histórico del pueblo maleco. Porque cuando yo les digo la cuenca del Río Frío, estamos hablando que ahí está el río Venado, que ahí está el río La Muerte, que ahí está el río Rito, que ahí está el río Samen, que está el río Celeste. O sea, hay una cantidad de subcuencas y creo que la forma más correcta de entender precisamente el territorio de un pueblo, de una comunidad, de cualquier asentamiento humano, es entendiéndolo bajo el concepto de cuenca hidrográfica. Estamos asentados sobre cuencas, entonces ese era el espacio histórico, territorial, geográfico de los malecos. Si continuamos viendo por ahí, vamos a ver detalles también de animales que son muy importantes. Por ejemplo, ahí está el detalle de la tortuguita, la famosa ulima, ese es el nombre de tortuga, esa tortuga que es terrestre, que vive en río, que es muy apreciada por el maleco, conocida como ulima. Y al mismo tiempo tenemos la herra, que es la iguana, que es un animal muy querido y muy apetecido por los malecos. Igualmente son animales que necesitan del bosque, de la relación agua-bosque, ser humano, ¿verdad? Para poder tener una relación sostenible, digamos, ecosistémicamente con estos animales. Y posteriormente hay un anexo fotográfico donde se ve, por ejemplo, un proceso de carne ahumada, pescado frito con plátano, bebida de un fruto silvestre, una presentación artística, teatral, musical de un maleco. Y eso es parte, ¿no?, de lo que ellos, actualmente el pueblo maleco se dedica a la agricultura, son peones también en actividades agropecuarias, agrícolas, se dedican a la artesanía, pero también desarrollan actividades que tienen que ver con ventas de servicios turísticos, que tienen que ver con todas las cosas, ¿no? La alimentación, la agricultura, la artesanía pasa por el tema del turismo. Ahí precisamente hay una imagen de un concurso, de un juego tradicional en uno de los festivales malecos donde están haciendo lanzamiento de arco y flecha o confección de, por decirlo así, como un tipo de recipientes para, digamos, contener semillas, que es a lo que le llaman el chiqui, que es un tipo de bandeja hecha con hojas de plantas. Ahí se ve también el detalle de una mujer indígena preparando el pescado y un grupo de niños con un adulto mayor también en una actividad ceremonial. Creo que este es un documento que ilustra muy bien contexto histórico, realidad, actualidad, las vivencias y las formas de reproducción y de actividad económica que el pueblo busca preservar, impulsar, fomentar, y para que también genere un modelo de economía social que apoya a las diferentes familias. La comunidad maleco fue una comunidad que por ahí de inicios del siglo XX había sido reducida a casi 200 personas nada más. Actualmente los malecos llegan a ser por ahí de 1000, pero hay una importante cantidad de personas mestizas. Entonces esto es un tema que es también delicado porque la reproducción de la vida social y de los patrones culturales están muy marcados. Por ejemplo, para ser indígena, y esto no es solo en maleco, sino bribri, cabeca, noves, teribes, huetares, se es indígena si se es hijo de una mujer indígena, ¿verdad? Entonces, el linaje o el acento cultural está en la mujer. Esto es una secuencia que es matrilineal. Significa que usted puede ser hijo, vamos a ponerlo en términos así, de un extranjero, de un sicua, de un blanco, de un no indígena, pero si tu madre es maleco, eres indígena. Se es indígena si eres nacido de madre indígena. Igualmente, puede ser el hijo del más cacique de los caciques, que si la madre no es indígena, no se considera indígena.
Entonces hoy en día la comunidad lidia con este tipo de situaciones porque hay personas que son claramente hijos de madres no indígenas o hijos de padres no indígenas y viven en la comunidad. Igualmente hay una cantidad importante de personas malecus que están fuera del territorio, que viven, que trabajan, que estudian. Hay una federación de estudiantes indígenas actualmente en las universidades públicas y eso es una conquista importante que han ido desarrollando las comunidades. En este caso, el pueblo malecu no tiene ni siquiera un colegio, no hay un liceo. Los estudiantes, hay 3 escuelas, una en cada palenque, pero ellos tienen después que continuar estudios en Guatuso. Ese es el colegio que les queda más cercano. Y antes de Guatuso era Fortuna, el colegio que les quedaba más cercano todavía hace unas décadas atrás. Espero hayan disfrutado y este documento para que también lo tengan y sea parte de este importante contenido del curso que tienen a cargo de la compañera Priscila. Entonces, agradecer muchísimo por el espacio, compañeros y compañeras. Y muchas gracias de nuevo a Priscila y a Francisco. Muchísimas gracias, Elvis. Yo creo que hasta ganas de cocinar dieron y de comer también. Buenísimo, porque hay muchas cosas que tal vez hemos visto o escuchado, ¿verdad? De algunas de estas tradiciones gastronómicas y que tal vez no las hemos vuelto a ver o vuelto a escuchar. Y entonces, a partir de esas fotografías, pues hay algunos recuerdos que salen por ahí. También, Carolina, sí, si quiere más bien abrir el micrófono. Hola, hola. Buenas noches. Ok. Es que está un poquito lerda la compu. Entonces, bueno, sí, sería eso, las preguntillas sobre las recetas. Me parece que en otra charla comentaron como que ellos todo lo hacen, la producción es solo para ellos, pero siempre tenía curiosidad de si tal vez alguna de esas recetas sí se comercializaba y que cuando uno visita, ¿verdad? Al pueblo malecu, ¿verdad? Que si le muestran también eso para uno aprender más de las recetas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Tu pregunta es importante. Los malecus son básicamente un pueblo agricultor. Ha tenido que volverse más agricultor que pescador, porque han tenido un distanciamiento importante con fuentes de agua, con cuerpos, con los ríos importantes a los cuales ellos tenían antes acceso libremente. Ahora están más limitados dentro del territorio, pero igualmente entonces han incursionado muchísimo en la agricultura. Cuando usted hace una visita a la comunidad malecu, dependiendo del, porque usted dice, ¿verdad? Cuando se visita el pueblo malecu, digamos que usted va a ir a hacer un tour, que va a ir a hacer un recorrido por el bosque, que va a ir a ver máscaras, que va a ir a ver collares, que quiere comprarse unos aretes, o sea, usted va a una experiencia turística al territorio. Dependiendo de con las personas que usted coordine, a usted le van a enseñar desde cómo se arranca una yuca hasta cómo se cocinan los plátanos, o puede ser que usted simplemente le sirvan en el almuerzo una de estas recetas tradicionales que usted vio, pero no siempre es fácil poder llegar a ver cómo se prepara, ¿no? Porque esa preparación y eso es como un poco dentro de la intimidad, dentro del... O sea, mientras usted andaba haciendo el recorrido en el bosque, estaban preparando el pescado por allá en el fogón, en el fuego. Cuando usted terminó el recorrido en el bosque y llegaron a almorzar, a usted le sirvieron. Pero de vez en cuando puede ser que dejen alguna muestra para que la gente vea, digamos, cómo es el proceso, digamos, de la preparación de los pescados o de la preparación, por ejemplo, de la bebida, de la machaca de plátano, que la gente incluso pueda hacer un poco de participar de moler y participar de hacer otras cosas que tienen que ver con el ahumado, con el pelado de las frutas. Entonces sí se da eso, es parte, digamos, de las actividades turísticas que se hacen, pero no todos los grupos que desarrollan turismo muestran todo de la misma manera. O sea, cada experiencia puede ser diferente. Cairo tiene la mano levantada para preguntar también. Sí, buenas noches, de verdad. Me causó mucha intriga y
mucho interés la razón por la cual ellos no consumen leche. Sí, me gustaría saber por qué razón es que no consumen leche. Gracias. Bueno, es que el Malecu y los indígenas en general, compañeros, recordemos que el ganado vacuno y los caballos aquí no habían, ¿verdad? El ganado vino con los españoles. Hay algunos pueblos indígenas que tienen gran aprecio y, digamos, las bestias, los caballos son sumamente apetecidos en el sentido de que es un animal de trabajo sumamente valioso, los bueyes, pero el ganado en general, el consumo de leche no es algo muy generalizado en ninguno de los territorios ni de los pueblos indígenas. Y en el caso de los malecus, el distanciamiento de ellos con el mundo criollo, ¿verdad? Con el mundo mestizo, costarricense de la zona norte, fue tan amplio y tan grande la distancia, y con los finqueros, que nunca se dio, digamos, mucho roce, ni siquiera de relacionarse con los animales. Es hasta ahora, adelantado, digamos, bien avanzado del siglo XX, que hay indígenas que por ahí usted ve que tienen alguna vaquita, algunas bestias, pero no es, digamos, dentro del mundo de la cosmogonía, de su tradicionalismo, dentro de sus vivencias, el tener relación con el ganado. Entonces, por eso no había consumo de leche, ni de queso, ni de otros productos, pero en este sentido, porque muchas veces decían, y uy, a los niños, entonces, bueno, a los niños se les amamantaba, pero en el momento que ya no había consumo de leche materna, no se sustituía esa por la leche, que nos parece difícil, ¿verdad? Pensar que hayan grupos humanos que no consuman leche de vaca. Y eso en parte porque nosotros vivimos en una realidad, hemos construido una realidad donde la leche es, no beber leche es algo raro. Y ahí usted encuentra gente adulta que le dice a usted, yo nunca he bebido leche, ni de niño, ni de grande, o yo conocí la leche ya de 20 años. Entonces es muy interesante y no es parte de la nutrición, de la dieta, ni de la tradición alimentaria del Maleco el consumo de la leche de vaca. Ay, muchas gracias. Quería más bien aprovechar un espacio, Francisco, tal vez lo tiene a mano, no sé si lo tendrá por ahí. Habíamos escuchado, bueno, parte de la gira que tuvimos hace poco con UTN y TCU con la Reserva de la Biosfera y Agua y Paz. Se hizo una reforestación en Maleco la semana hace casi 15 días, fue. Que entonces nos hablaron ese día de una iniciativa turística, ¿verdad? Una Maleco que tiene una finca agroecológica, ¿será? De Urania. Sí, claro. Sí, en realidad hay varios emprendimientos turísticos, como mencionaba Elvis, donde se dan muestras de las ceremonias, de las diferentes ceremonias tradicionales maleco y de la gastronomía. Por supuesto que la más común es el famoso pescado majuriseca, que es delicioso con una hoja de una planta, creo que es anicillo, como le dicen, a la hoja en que lo envuelven, que es el único condimento, es lo que le da el gran sabor al envolverlo en esa hoja. Incluso hay algunos hoteles que sin fortuna que se están robando el mandado, poniendo a hacer a los chefs esa receta como una forma de comercializar una tradición gastronómica indígena. Pero en el caso del territorio maleco hay como 3 o 4. Está el de Urania Costa, que está ahí a la orilla de la carretera, con un rancho muy bonito y una área de bosque con plantas, con todas estas plantas tradicionales, con esta forma de policultivo, de agricultura en forma de policultivo imitando el bosque. Y ellas son varias hermanas y la mamá, y dan como parte de la alimentación en esa visita cultural el pescado. Incluso hace poco vi un video que creo que lo elaboró la UNED también, de la mamá de Urania Costa, donde sale enseñando cómo se prepara la majuriseca. Así que sí, hay varios emprendimientos, es cuestión de contactarlos.
a veces en la página de Facebook de la Bioser Agua y Paz, ellos ponen anuncios, es cuestión de buscarlos, y cualquier cosa, pues, con muchísimo gusto les podemos pagar la información. Y Robert tiene también la mano levantada, entonces adelante, Robert. Sí, buenas noches. Bueno, me llamó la atención esa parte de que ellos ahuman la carne. ¿Cómo dura tanto la carne ahumada? Digamos, ¿qué es lo que, o sea, qué pasa? Y que también escucho, bueno, que no pierde el sabor. No. Quizá todos los pueblos sea una de las prácticas tradicionales alimentarias más utilizadas históricamente, es el ahumado de carne. Básicamente carnes como pueden ser de tepezcuintle, puede ser carne de guatusa, puede ser carne de chancho de monte, puede ser carne de cerdo y puede ser pescado. Y el proceso es muy interesante. La carne es limpiada, se le retiran todo lo que tiene que ver con vísceras, o sea, se limpia el animal. O sea, en el caso del cerdo, muchas veces lo que se hace es que se cortan tiras, se hacen en piezas, digamos, se mató al animal, ¿verdad? Se desangró, se lavó, se limpió, y la carne se empieza a hacer en tiras largas, y estas tiras son puestas sobre estructuras que son como de palitos de madera con hojas encima, que es a lo que le llaman un tapesco. Debajo de ese tapesco hay una fogatita que está no con llamas o con pocas llamas, pero que está ahumando, echando bastante humo, los tizones, los palos, por decirlo de alguna forma. Entonces ese proceso del humo sobre esa estructura de hojas con palos permite que el humo como que es un ahumador natural, digamos, un ahumador tradicional, y la carne puede pasar ahí semanas. Usted puede conservar carne que dure durante muchísimos días, y es una forma en donde la carne no se descompone, no le llegan las moscas, no va a pasar ninguna cosa así, no es ninguna cosa que agave mal olor ni nada. La carne queda como seca, pero mantiene, digamos, cierta jugosidad también internamente. Entonces, queda como sellada al humo. Y es una práctica muy tradicional, no solo en pueblos indígenas, sino también en pueblos rurales. Y es una práctica que con el incursionar de la electricidad, las refrigeradoras, todos otros métodos de conservación, prácticamente se ha ido dejando de utilizar. Pero tanto el ahumado de carne como la salazón son muy tradicionales. De hecho, hay algunas carnes que son ahumadas y saladas para que ayude a mantener. En el caso de los pescados, muchas veces estos son ahumados y salados. Francisco. Sí, para agregarle lo que mencionaba Elvis con lo del ahumado, desgraciadamente ahora hay algún ahumado que se está haciendo un poco químico, que lo que hace es darle el sabor ahumado. Y un poquito ese proceso de secarlo. He visto algunas ventas aquí cerca de San Carlos, aquí en el centro de San Carlos, en Florencia, donde se hace ese procedimiento. Se seca la carne al humo, pero también se le agrega un líquido, como decir, un aderezo a la carne, que lo que hace es darle más sabor. Sin embargo, yo creo que lo que hace es estropear el sabor natural del ahumado. Yo creo que las carnes ahumadas son un manjar por excelencia. La carne de caíno es, bueno, mejor no menciono porque ya se me está haciendo la boca agua. No, y para terminar de agregar al compañero Robert, la principal función del ahumado era, digamos, se iba de pesca, se traían 100 peces, esos 100 peces no van a ser consumidos en esa misma noche o en la noche siguiente, y esos 100 peces son para alimentar a muchísimas personas. Entonces el ahumarlo permite conservar la comida para poder irla aprovechando de una manera más racional en el tiempo. Igual un cerdo, ¿verdad? Se mataba 1 o 2 cerdos y la carne podía permanecer
se utilizaba todo, ¿no? La manteca, el tocino, pero precisamente las piezas más seleccionadas para hacer la ahumada eran piezas de carne que podían durar mucho tiempo y que es carne que después se puede utilizar para diferentes, se puede comer así ahumada, pero también usted la podía preparar ya en otras, de otras formas y la había podido mantener conservada por mucho tiempo. Y es algo, Elvis, que todavía por dicha se vende en Guatuso, en algunas sodas o restaurantes se logra conseguir la carne ahumada de forma natural. El ahumado lo que hace es, bueno, como dice Elvis, se corta en tiras largas, delgadas, que permitan que se seque bien con la temperatura, que se seque mucho más la carne, queda bastante más seca. Se supone que las bacterias se mueren a los 70, 75 grados centígrados, algo así, 71 creo que es, y cuando se hace directo al fuego, sube a más de 100 grados. Es la temperatura de la carne. Como son, digamos, lonjas o rebanadas delgadas, permite matar las bacterias también muy al interior, hace una capa de humo, de ceniza, que impide el crecimiento de nuevas bacterias sobre la carne, y además la pérdida de agua, que también es otro factor. El estar la carne muy húmeda, pues favorece el crecimiento de bacterias. Entonces, el ahumado hace eso, la calienta, la seca y le hace una capa protectora de cenizas, digamos, de humo, que impide el crecimiento de nuevas bacterias, y si le pone sal, mucho mejor todavía, ¿no? Ya dejemos de hablar de comidas. Ya yo estoy con la boca hecha agua. Muchísimas gracias. Chicos, no hay más comentarios, preguntas. Bueno, ¿hay más comentarios o preguntas? Porque si no, solamente rescatar un par de cositas. Es, bueno, la importancia de ese policultivo, ¿verdad? Que muchas veces hablamos mal de los monocultivos, que son un cultivo de un solo tipo, ¿verdad? Pero en contexto, la biodiversidad en el cultivo, entonces, en un policultivo que tiene muchos cultivos, es bueno porque además regula todas esas plagas, ¿verdad? Como decía Francisco en su participación. Y en las imágenes del recetario que colaboró Elvis, vimos algunas de las cosas que trabajamos durante el cuatri, ¿verdad? Algunas de las artesanías que vimos, sobre todo las chiqui, les decía yo que no son las chiqui las galletas, o el chiqui, creo que es más bien masculino, que es un utensilio súper usado, los guacales, ¿verdad? Y las fibras también que nos presentaba Francisco ahí, algunas de las fibras de los bribri, que entonces son cosas muy propias de los pueblos indígenas que saben hacer un montón de cosas y que si a nosotros nos dejan en el bosque, creo que no lo logramos, ¿verdad? Ni con herramientas, ni con un machete, y ellos lo han logrado y ha sido heredado durante varias generaciones. Entonces también hacer énfasis en esa parte de los objetos que utilizan los recipientes, ¿verdad? Las diferentes artesanías, y me llamó la atención en la foto del pejibaya y los nenes, ¿verdad? Que son frijolitos blancos y rojos y negros, que también son cosas que utilizan mucho para artesanías. Entonces es también rescatar eso. Y por último, bueno, contarle a Francisco y a Elvis, ¿verdad? También un poquito, los chicos hicieron o colaboraron con la construcción de una mandala en el Ecocampus UTN, como parte del proyecto de etnobotánica, ¿verdad? Del curso, que también entonces, a partir de plantas medicinales que ellos fueron aportando, tenemos entonces un árbol de hombre grande, llevaron algunas plantas de ruda, sábila, me falta la juanilama, había gavilana, menta, ¿verdad? Azul de mata. Muchas de las cosas que vimos en esas recetas están ya en crecimiento para tratar de rescatar esas tradiciones también a partir de esta iniciativa del primer grupo de FH 205. Entonces, para que ellos también se sientan parte de esta construcción y de rescate, entonces, de estas tradiciones. Agradecerles otra vez, entonces, Francisco y Elvis, y sí, ahorita les cuelgo en el campus, entonces, los documentos que ellos nos han compartido, y ojalá que cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto conocerlos. Chao. Chao, chao. Gracias.